Y bueno, aquí estamos nuevamente para continuar con esta tarde de Work Life. Y de paso, vamos entonces de marca personal a todos estos procesos de inversión al ring. Y en este momento, entonces, quiero empezar a que nos digan, ¿ya estamos listos? ¿Quiénes tenemos por allí? Luis, Carlos, Alejandro, quiero que me conten quién está. ¿Ya listo? Muy bien, Luis, ¿cómo estás? Hola, Carlos. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están todos? Muy bien. Alejo, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Nos falta uno, vamos a ver si ya puede entrar. A Pablo, ahí debe estar entrando. ¿Me están escuchando? Sí, señor, ahí estamos. Súper. Bueno, ahí está Pablo, ya estamos listos entonces, perfectamente. Hola, Clau, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes. Bueno, muy bien. Entonces, en este momentico vamos a iniciar nuestra otro panel de inversión al ring en este momento. Hemos invitado a grandes participantes de este proceso. Por un lado estarían los inversionistas, por otro lado estarían los emprendedores, y ya ellos mismos serán los que nos van a contar cómo va a ser la dinámica de este proceso. Así que, pues bueno, aquí los dejo Claudia, Luis, Carlos, Alejo y Pablo. El escenario de Campus Party Colombia es de ustedes. ¿Qué nos traen para esta tarde? Oscar, muchas gracias por la invitación. Estamos muy emocionados con este espacio que es producto de esa curiosidad e interés que tenemos con Gustavo y que compartimos, por supuesto, con nuestros cracks que se van a dar cuenta que tienen mucha experiencia en el mundo del emprendimiento y más concretamente de la inversión en etapa temprana. Entonces, para no dar más preámbulos, les quiero presentar quiénes estamos ahora. Nos acompaña Carlos Gutiérrez, quien tiene más de 10 años de experiencia invirtiendo y trabajando en startups, de recaudar $1,500,000 para tres startups, hasta trabajar ahora con su fondo CIMA. Tiene una visión 360 con su experiencia como empresario e inversor. También nos acompaña Luis Felipe Giraldo, quien es empresario e inversionista en más de 15 empresas del sector, en temas de tecnología, e-commerce, entretenimiento, transporte, alimentos, educación, turismo, finanzas. Especialista en expansión de startups y en levantamiento de capital. Actualmente es gerente de expansión de cocinas virtuales, una startup de cocinas ocultas que le está yendo muy bien en esta época y a quien admiro personal y profesionalmente bastante por su pasión por el emprendimiento y la creación de empresas. Por su parte, también nos acompañan como emprendedores Alejandro López, quien es autodefine como un ex ingeniero electrónico y es MBA del TEC de Monterrey. Es cofundador de TurboBoy, una empresa de tecnología encargada de conectar servicios logísticos de última milla para corporativos, que fue vendida a una de las empresas transportadoras más grandes del país el año pasado. Es ángel inversionista y socio en otras 4 empresas. Y él también nos acompaña Pablo Santos, quien es CEO de Finactiva, una fintech de crédito digital que financia el crecimiento de los emprendedores colombianos, un emprendimiento muy activo ahora en temas de la contingencia, aliado de entidades grandes como Impulsa para el fortalecimiento de las MIPYMES en esta crisis. Además, ha sido cofundador de múltiples inversionistas, de múltiples empresas, perdón. Y pues este es el panel que nos acompaña. Nos contará ya Gustavo Orjuela la dinámica que vamos a tener con este super equipo. Clau, un saludo para todos, para Luis Felipe, para Carlos, para Alejo, para Pablo y para todos los campuseros que están conectados. Y seguro todos hemos tenido dudas alrededor de ese mundo de inversión y unas preguntas que a veces en un pitch o en una mesa de inversión uno no se siente tan cómodo de hacer. Y entonces hemos invitado a tener un momento entre inversionistas y emprendedores. Para poderles hacer preguntas, entonces la dinámica van a ser una pregunta por parte del inversionista hacia el emprendedor y del emprendedor luego hacia el inversionista en un ring en total de 6 preguntas. Entonces, quiero preguntarles, ¿están listos? Pueden ser cualquier tipo de pregunta. ¿Listos? A lo que ¿Listos? vinimos. ¿Estamos? Firme. ¿Escuchamos bien? ¿Listos? ¿Estamos? Entonces, les quiero dar inicio a este primer ring, a Luis Felipe y a Pablo, y que comiencen con las buenas preguntas. Si quiere, Luis Felipe, si quiere comenzar, adelante. De una, Gustavo, muchas gracias por la invitación, Gus, Clau.
Bueno, Pablo, una pregunta que tenía por aquí, porque sé que has levantado bastantes rondas y bastante capital para varias de tus compañías. ¿Qué tal ese mito que dicen que en Colombia no hay inversionistas? ¿Qué opinas? Bueno, no, yo creo que siempre ha habido un dilema grande cuando uno está del lado del emprendimiento. Muchos dicen que no hay inversionistas y cuando está desde el lado del inversionista, que no hay suficiente deal flow o oportunidades de inversión. Yo creo que finalmente son mitos. Creo que dentro de Colombia hay un gran número de inversionistas en diferentes etapas. Obviamente el ecosistema de inversión ángel y de inversión en venture capital se ha venido, digamos, densificando y han venido entrando nuevos jugadores, han venido madurando otros jugadores. Todos quisiéramos que en Colombia hubiera más inversionistas, más sofisticados y con más volumen y profundidad, obviamente, pero creo que lo importante es que los emprendedores entendamos que cada etapa de crecimiento de nuestras compañías tiene un perfil de inversionistas. Entonces, para las etapas tempranas, cuando uno está haciendo el levantamiento de capital para construir su prototipo, para darle la tracción a ese MVP en las primeras millas de recorrido, yo creo que hay un pool de inversionistas ángeles, algunos family offices que cada vez han venido educándose y entendiendo este tipo de activos, están dejando el ladrillo y las inversiones tradicionales para invertir en este tipo de activos. Ya cuando llega una etapa de escalamiento y requiere ticket de financiación, de inversión ya más grandes, yo creo que ahí hay un gap en este momento, porque no hay ticket, digamos, cuando uno ya va a salir a una serie A o una serie B, sin duda, para que las compañías puedan conseguir el capital adecuado, sin duda hay que tener participación de inversionistas internacionales, y cuando uno ve pues las compañías que más han logrado crecer y levantar capital para expandir sus operaciones, pues ha sido gracias a tiquetes de inversionistas internacionales. Entonces hay que aprender a bailar también al ritmo de los inversionistas y hablar el lenguaje de ellos para poder construir compañías que estén en el perfil de su inversionista y que hagan fit con sus estrategias de inversión. Súper de acuerdo, creo que hay que adquirir esa expertise, es una habilidad que todo emprendedor tiene que tener en el tiempo. El que quiera construir compañía grande, creo que le toca aprender a levantar inversión y aprender a hablar lo que dices, el lenguaje del inversionista. Súper. Gracias, Pablo. Yo tengo por aquí una pregunta para vos. A ver. Y es, pues, vos has participado en varios emprendimientos como inversionista ángel y los has apoyado también a levantar capital. Yo quisiera que les contara a todas las personas que nos están viendo cuál ha sido como la ronda más extraña en la que has participado, cuál ha sido la startup y el momento de crecimiento en el que has invertido, cuál ha sido esa situación más extraña y por qué. Yo esa la tengo muy clara, y la tengo clara desde, creo que, no sé, 3 meses, 4 meses después de haber hecho esa inversión, y la voy a contar porque creo que merece ser contada por la manera irresponsable en que se hizo, y voy a unir ahí el tema de extraño con irresponsable. Fue una de nuestras primeras inversiones en una startup, fue como la segunda o la tercera, y fue por allá en el 2013, 2014. Y digo que fue muy irresponsable. Yo en ese momento, te cuento cómo fue el proceso. Recibí una llamada un viernes, yo soy bien workaholic, tratando de dejarlo, y recibí una llamada un viernes a las 10 de la noche. Mi oficina quedaba ahí al lado del Parque La 93. Viernes 10 de la noche estaba recibiendo una llamada de un personaje que admiro mucho, experto en marketing digital, que me parece súper top, y llame, pues 10 de la noche ya quería irme para la casa. Hasta la tercera llamada le contesté y le dije: Diego, cuénteme qué pasó. 10 de la noche me dijo: véngase ya para el Parque de la 93, necesito presentarle a alguien. Le dije: nada, ya me voy para la casa, y me dijo: vea, no se va a arrepentir, venga y le presento a este personaje. Y este personaje terminó siendo un man que se llama Peter Ostrowski, que es el fundador de Ofi. Me fui para el Parque de la 93, estaban ahí sentados en Wok, y terminamos cerrando el restaurante en la noche.
Y digo que fue irresponsable porque después de un par de cervezas y sin hacer mayor debida diligencia, sin tener números, nada, le dije hágale, vamos para adelante y terminamos cerrando una ronda, la primera reunión y primera vez que conocí al personaje y sin hacer ningún tipo de debida diligencia. O sea, qué inversión tan irresponsable. Por favor, no hagan eso. Bueno, pero lo bonito del cuento es que Ofi viene creciendo y se ha consolidado Sí. en Colombia y en México de una manera muy exitosa, ¿no? Sí, esa es una compañía que yo creo que va a vender este año como unos 40 millones de dólares. Es un monstruo de compañía, pero pues, gracias a Dios salió así de bien, pero pudo haber salido completamente al revés. Pues, pucha, pero bueno. Y te pregunto, Pablo, cuando vas a abrir una ronda, ¿cómo la abrís? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo defines, listo, llegó el momento? Si tienes algún ritual, algún procedimiento, ¿cuáles son los primeros pasos que das vos con el equipo para abrir la ronda? ¿Qué haces? Bueno, yo creo que más allá de ritual o procedimiento que se haga con el equipo, yo creo que pues finalmente el tema de levantamiento de capital, uno no levanta plata por levantar plata. Si finalmente uno sale a buscar capital vía equity, deuda o cualquier otro tipo de instrumento para apalancar el crecimiento de una compañía. Y pues hasta ahora lo que hemos venido haciendo es que contamos con un plan de negocio construido muy rigurosamente que nos indica en qué momento deberíamos hacer un nuevo levantamiento de capital para poder seguir apalancando al ritmo que deseamos el crecimiento de la compañía. Entonces lo que hacemos normalmente es un tema de como un deportista de alto rendimiento. O sea, creo que hay que entrenar duro, nunca dejar de entrenar, cada día entrenar más fuerte, con más disciplina. Entonces el equipo de alto rendimiento pues va cogiendo el ritmo y finalmente cuando uno le va conociendo el ritmo a la compañía y sabe cuándo necesita más capital, y pues como esto no se levanta de la noche a la mañana, sino que tiene unos tiempos y unos momentos adecuados para el levantamiento de capital, pues implica que la compañía debe estar preparada. Y cuando digo debe estar preparada, es que tenga los números claros, cuál va a ser el instrumento, que legalmente tenga pues como toda la documentación al día para cumplir cualquier debida diligencia, armar el cuarto de datos, hacer el listado de los potenciales inversionistas que uno quisiera atraer para su compañía, porque finalmente no es el que levante la mano y quiera participar, sino que también haga fit con la estrategia de crecimiento de la compañía y que esos inversionistas le agreguen valor. Y luego comenzar a armar la fiesta, ¿no? Y armar la fiesta, eso es como cuando cualquiera va a armar una fiesta, uno comienza a planear la fiesta y comienza a invitar al uno y al otro. Nuevamente, para que le abran la puerta a uno, hay muchas puertas que antes se le cierran. Y en la medida que van aceptando los invitados y que un invitado sabe que va a entrar otro invitado y que de pronto va a haber un invitado de mucho peso que va a ir a la fiesta, pues entonces la fiesta como que va cogiendo forma y se va volviendo más chévere y va siendo más apetecida la entrada a la fiesta, ¿no? Súper. Uy, sí, es un proceso. Yo creo que pues, si nos queda tiempo charlamos del tema, pero el mito de pronto la gente cree que el emprendedor, normalmente uno cuando está levantando una ronda, la gente cree que levantar la ronda es un tema de 1 o 2 meses, listo, se cerró la ronda y seguimos. Yo creo que toma un tiempo largo estructurar la ronda, hablar con los inversionistas y cerrarlos. Y algo importante, Luis Felipe, es que, pues no sé, eso no es como tan exacto que uno dice, abrí una ronda, la cerré, esperé tanto tiempo, abrí la otra. Finalmente, el líder de una compañía siempre está haciendo fundraising, siempre está conquistando y atrayendo los inversionistas ideales para que apalanquen su emprendimiento. Y ya dado el momento y las condiciones de necesidad de levantamiento de capital, pues se van materializando esas relaciones de confianza que se han ido construyendo, ¿no? De acuerdo, a construir confianza total. Súper. Yo tengo gracias. por aquí otra preguntita para vos, hermano. Entonces, en las compañías en las que has participado, ¿cuál es el mayor pecado que crees que has cometido en una ronda al momento de invertir?
Al momento de invertir, yo creo que han habido varios. Si pudieran, no, esa primera historia salió muy bien, gracias a Dios. Pero otros no han salido tan bien. Yo creo que la debida, cuando uno como inversionista no hacer la debida diligencia de manera profunda, suficiente, realmente sentarse con el emprendedor, ir a las oficinas, sentarse a revisar los estados financieros, unit economics. Muchas ocasiones uno, por no quedarse por fuera de la ronda, termina invirtiendo rápido y de pronto se le pasan algunos detalles que toca después como entrar a corregir, que uno quizás pudo haber detectado antes de ingresar y haber evaluado las contingencias. Creo que ese sería uno que diga que de pronto es muy común en el ángel inversionista, el inversionista más pequeño, que no tiene un gran equipo de trabajo detrás, no tiene todo un back office, un equipo legal, tributario, contable, financiero, y pues al no tener todo ese mega equipo toca hacer las inversiones quizás mucho más rápido, y uno de pronto trata de pegarse de alguien que ya ha hecho esa debida diligencia. Sí, yo creo que eso puede ser una recomendación de pronto para el ángel inversionista que está arrancando en esto, que tiene ganas de empezar a invertir en startups. No sé, tratar de pegarse uno de otros inversionistas o otros ángeles inversionistas, un inversionista, un fondo, un VC, un corporate venture, un family office, que se haya hecho como toda esa debida diligencia y se pega uno detrás de ellos para confirmar que efectivamente está entrando en la compañía donde el emprendedor, pues todo lo que le dijo a uno, efectivamente sí era. Me quedo con ese. Excelente. Sí. Eso. Bueno, ahí compartámosle a la gente, pero normalmente la gente siempre escucha la parte bonita, siempre escucha todo lo bueno. ¿Cuál dirías que es de pronto el mayor error que has cometido levantando una ronda? Que puedas mirar de aquí para atrás y decir, uff, la patada. Pues más allá que el mayor error, porque hasta ahora creo que no lo hemos vivido así, pero sí hay situaciones que creo que pudieron haber salido mejor o se habían podido ejecutar de mejor manera. A ver, lo primero es, la gente no debe levantar plata cuando la necesita. Esto puede sonar extraño, sí. pero uno no sale a mercar con hambre, ¿sí? Entonces, creo que hay que ser juicioso y planear y anticiparse muy bien y no dejar todo para última hora, entender que ponerse en los zapatos de la contraparte, en los zapatos del inversionista y entender que cada uno pues tiene unos tiempos, tiene unos ritmos, puede que no tenga el suficiente grado de conocimiento, profundidad en el sector o en el tipo de compañía. Entonces, creo que lo primero es, un error grandísimo que uno puede cometer es salir a mercar con hambre, de salir a conseguir plata ya cuando está con el agua al cuello, sí, que eso es sobre el tiempo. De los emprendimientos que con falta de planeación financiera. Entonces, cuando está a última hora me salió un super negocio, llevo 4 o 5 meses detrás de un negocio o de varios negocios, me salieron unos negocios y no tengo plata para poder ejecutar, entonces salgo a conseguir eso a la carrera y tal vez a hacer un trato que no es el más adecuado o que me apaga un incendio, pero que no me ayuda en el proceso de construcción de largo plazo para tener una compañía sostenible. Lo otro es no ponerse en los zapatos del otro, o sea, creer que uno está negociando solo, ¿sí? Creo que es muy importante la empatía, el ponerse en los zapatos del inversionista, en entender cómo piensa, en entender cuál es su lógica, su dinámica, para poder tener esos puntos en común en la negociación y poder forjar unos términos a que haga sentido para las partes y que sean ganadoras para las dos partes. Lo otro que también podría uno cometer un error grandísimo es equivocarse en los números, equivocarse en pedir más plata de la que uno necesita, en valorar más de lo que podría estar valorada la compañía, porque al final puede perder unas oportunidades importantes, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es tener clarísimos los números, planear muy bien, simular muy bien,
foguearse antes de salir al ruedo y ya ir teniendo las conversaciones, ir construyendo y ser muy abiertos con la información, que se muestra la preparación y la disciplina que se ha tenido para ir construyendo esa compañía. Súper, ¿sabes? Complementaría ahí con uno, tomando algo de lo que estabas diciendo, y es no tomar el tiempo suficiente para entender que una ronda es un proceso de enamoramiento, si hacemos el símil, y hay que empezar a construir esa relación con el inversionista. Y en muchas ocasiones un inversionista que conozco ahorita quizás no es el inversionista de esta ronda, pero lo mantengo informado y termina siendo el inversionista de la siguiente ronda. Creo que terminamos siendo en muchas ocasiones muy transaccionales y vamos simplemente, tocamos la plata, hola, esta es mi empresa, ¿quieres invertir? No, chao. Y de hecho, no sé, o le respondo mal o no le vuelvo a responder o quedo bravo con ese potencial inversionista porque... Bueno, eso es lo otro, o sea, son transacciones, si se dan o no se dan, pero pues finalmente, listo, eso fue el resultado, pero las relaciones deben perdurar en el tiempo y se deben seguir construyendo, ¿cierto? Porque eso se da mucho, pues ponerse bravo porque no se materializó un negocio, quedar en disgusto, eso creo que no, eso no tiene sentido. El mercado, todos se van conociendo, la gente se va creando una reputación, se va creando yo creo que hay que ser, pues se va construyendo esa historia de la compañía, del emprendedor que la saca adelante, cumpliendo, sobre ejecutando y creando confianza con el entorno, ¿no? Y yo creo que un último mensaje ahí, y es muy válido en este momento, creo que es cada vez más importante, pues, estamos viviendo una situación económica difícil en el país y en el mundo. Los términos de las valoraciones de los activos pues han caído en casi todos los tipos de activos, y hay muchas compañías o emprendimientos que pueden estar pasando aceite porque pues estaban perdiendo en su flujo de caja, tenían flujo de caja negativo, no tenían el capital suficiente. Yo creo que es muy importante como entender los costos de oportunidad del momento en el que uno se encuentra, al momento de sentarse a negociar con un inversionista. No quedarse parado a una sola orilla sin entender la dinámica del mercado, el contexto y la posición de la contraparte. Me quedo ahí, mi resumen es de pronto no ser tan transaccional y enfocarse más en construir la relación, que de la relación saldrá la inversión, no simplemente tocar la puerta y pedir el cheque. Vale, gracias. Así es. Gracias. Bueno, yo tengo una última pregunta para vos aquí para darle paso a Alejandro y a Carlos. Cuando vas a invertir en una compañía y esa compañía está en una ronda y en esa ronda ya hay un inversionista líder que digamos que ayuda en la formación de valor y en el condicionamiento de los términos, ¿qué tanto influye para un ángel inversionista o para vos? ¿Qué tanto influye que ya haya un inversionista líder en que materialice una inversión en ese emprendimiento? Súper buen punto, súper buen punto. Y yo, de hecho, lo tomo como, eso es como una de las recomendaciones, de hecho, que yo le doy a los emprendedores. Es como un hack para mí, un truco para los emprendedores, es que cuando estén abriendo sus rondas, traten muy rápidamente de tener esa victoria temprana, y que esa victoria temprana ojalá fuera un inversionista líder, ojalá un inversionista líder de mucho nombre, que es que, a ver, el símil que yo hago, los emprendedores tenemos nuestro ecosistema y ahí nos movemos, los inversionistas están por acá y tienen su ecosistema y allí se mueven y tienen su lenguaje y demás. Y si de repente yo logro traer un inversionista líder de ese ecosistema que venga, invierta en mí, me acompañe en la ronda, me acompañe en la definición de los términos, de la estructura, ese inversionista me va a meter en ese ecosistema de los inversionistas. Entonces, quizás yo no pertenezco a ese ecosistema, yo no sé dónde se reúnen los inversionistas, no estoy dentro de los grupos de WhatsApp de ellos o en donde sea que se reúnan. Entonces, inversionista líder creo que ayuda a agilizar el proceso de la ronda, le genera mucha más confianza a los nuevos o a los siguientes inversionistas. Y ese inversionista, pues al final termina haciendo que todo sea mucho más fácil en el proceso de levantamiento. En mi caso, idealmente,
Yo tengo varios inversionistas mapeados, entre ellos ahorita Carlos Gutiérrez va a hablar ahí, y son inversionistas en los cuales uno confía mucho porque cree en su criterio. Carlos y yo hemos invertido en 4 o 5 compañías juntos, y definitivamente hay inversionistas que si uno sabe que están metidos en alguna empresa, pues uno confía en ellos por el track record, el pasado y demás. Y uno, de hecho, le dice, oye, trata de llevarme en ese deal, no me dejes por fuera. Cuando vayas a invertir, ya sabes que aquí estoy también. Entonces, creo que agiliza un montón el proceso al emprendedor y también se lo agiliza a uno como inversionista. Súper buen punto. Eso es súper recomendado para los emprendedores. Excelente. No, yo creo, no sé, seguiría darle paso. Señores, buena conversación. Gustavo. Entonces, muy buena conversación. Efecto sonido, el chavo. Pero varias cositas que quiero rescatar antes de la conversación, antes de seguir con la conversación con Carlos y con Alejandro, y es que importantísimo el timing, importantísimo la confianza. Nosotros estábamos seguro con Clau ahí como tomando nota de esas cositas que iban dejando sobre la mesa, y nos estaban diciendo en las redes, ojo con ir a mercar con hambre, ¿no? Buenísimo símil de Pablo, y es que abrir una ronda es un proceso de enamoramiento, y ojo con equivocarse con los números, que también a veces suele suceder. De verdad, mil gracias. Los paso al backstage, si se puede llamar así, y para darle paso a Carlos y Alejandro. Señores, ¿cómo están? Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo Alejandro, Yo, ¿me escucha Gustavo, bien? ¿todo bien? Carlos, ¿Todo bien? todo bien. Alejo, placer. Oiga, buenísima esta dinámica, contrapunteo 1-1. Ahí los dejo. Así es, No, pues, sencillo. Chao. Así Al es rato. sencillo. Entonces comienzo yo a ver porque que pega primero pegable. Hágale, Carlos. Entonces, pues, ex ingeniero, ¿qué prefiere? ¿Un inversionista muy activo o muy pasivo? No, claramente, pues yo creo que la pregunta se responde sola. Un inversionista muy activo porque he tenido la oportunidad de tener ambos, y estar en esa dualidad, y claramente uno prefiere el inversionista que lo está presionando a uno desde el punto de vista operativo. Al mismo tiempo sumando para que la startup o el emprendimiento pues se siga desarrollando de la buena manera, siga creciendo, y no ese inversionista, porque los conozco, hay muchos que simplemente dicen que tienen dinero y que tienen por allá supuestamente un track record importante y no vuelven a aparecer sino hasta el momento de que o hay un éxito o hay un desastre monumental. Entonces, claramente un inversionista activo, de esos que estén, y no me malinterpreten, de esos que estén con respirándole a uno acá, pero en el buen sentido de la frase, ¿no? No, bueno, toca ir tomando nota entonces. Molestar más a los emprendedores. Bueno, yo le tengo una pregunta muy interesante a usted, Carlos. ¿Son ustedes realmente ángeles o demonios inversionistas? ¿Cómo se considera? Bueno, yo diría que un poco de ambos. Y me considero un poco de ambos y yo creo que... Sí. Pero pues que yo creo que los inversionistas, tanto como los emprendedores, son necesarios y se complementan el uno al otro. O sea, pues claramente si no hay empresas, pues no se necesitan inversionistas. Si no hay inversionistas, pues puede que hayan empresas, pero digamos que no es el mismo ecosistema, no es el mismo sector, por decirlo así. Y eso ha cambiado mucho últimamente. Entonces, pues el fin real de una empresa, pues es producirle capital a sus inversionistas o a sus dueños y claramente acelerar esto de forma de conseguir plata, ya sea por la bolsa, sea de inversionistas, sea por medio de préstamos, pues claramente digamos que es algo que cada vez es una tendencia más rápida y es algo pues bueno en los negocios en general.
un ejemplo muy claro es en la bolsa de Estados Unidos, antes una empresa, pues desde su creación, para llegar hasta su máximo y, digamos, cumplir su ciclo de vida en promedio, se demoraba unos 78 años. Y actualmente con la tecnología y con la velocidad en la que se está moviendo hoy en día este sector, pues este tiempo se disminuyó a menos de la mitad. Ya está cercano a entre los 20 y los 30 años el ciclo de vida de una empresa. Entonces, claramente, si la verdad uno, digamos, no quiere tener inversionistas y nunca buscar inversión, está bien, claramente es un camino, pero hay que entender pues que esto es un camino que cada vez se mueve más rápido, que hay que tener mucha ayuda, mentores, plata, y digamos que los inversionistas, de pronto no todos, como dices tú, pero la idea es que ayuden en todo eso, no solo en plata, sino también en mentorías. Sí, absolutamente, absolutamente. Pues bueno, pues ahí, digamos, pues ahora que preguntas tanto a los inversionistas y esto, ¿cómo sería tu inversionista ideal? ¿Qué características le pondrías? ¿Qué buscas en un inversionista tú? Muy buena pregunta, Carlos. Inversionista ideal, y pues digamos que citando a Pablo, que ahorita lo mencionó, es como buscar la novia ideal o la esposa ideal. No, yo creo que depende de la característica del emprendimiento y, como decía Pablo también ahorita, del momento en que se encuentre la compañía o la startup. Hay diferentes tipos de inversionistas para diferentes momentos de la compañía. Entonces, uno tiene que ser, como emprendedor, muy inteligente a la hora de buscar ese inversionista en ese momento, porque caemos en un error y hemos caído todos en que simplemente porque necesitamos dinero para X o Y, para crecer o para seguir creciendo nuestras compañías, adoptamos lo primero que se va ahí. Yo tengo una frase aquí grabadita en el sistema, y es que si uno no tiene estrategia, cualquier cosa le sirve. Lo mismo ocurre con la plata. Entonces, si uno no tiene claro cuál es el tipo de inversionista que quiere dentro de su compañía, pues finalmente va a aceptar cualquiera que le llegue por ahí, y ese no es el inversionista que vas a querer. Entonces, yo creo que depende en gran parte de la etapa en la que esté, y un inversionista que uno quiere siempre volvemos a la pregunta anterior, y es ese inversionista activo, que te puede aportar no solo el capital necesario que necesitas, sino conocimiento, network, relacionamiento, construcción de confianza dentro del ecosistema, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso es importante a la hora de buscar el inversionista. Ok, y algo como para completar ahí esa pregunta, qué pena, antes de que me preguntes tú, digamos que la ronda está siendo difícil, estás teniendo problemas en levantar plata, y aparece un inversionista que de pronto no es el ideal, o obviamente digamos pues que es una buena persona, todo, pero no es el ideal, no es del sector, es pasivo, todo eso. ¿Qué prefieres? Pucha, ¿arriesgarte y seguir buscando? ¿Lo aceptas? No lo aceptaría. O sea, con la experiencia que he tenido hasta el momento, ya me puedo dar el lujo de decir no lo acepto. No lo acepto porque sí, muy buena persona, como decís vos, un bacán, y hay buena química ahí con la cervecita y la cosa, pero uno sabe que para el negocio per se ese no es el personaje, ¿cierto? Entonces, creería que lo dejaría pasar. Si me preguntas a mí, claramente, cuando uno tiene la necesidad, y vuelvo y me remito a Pablo, esa franja que hay entre decidir si recibo o no recibo, pues cada vez se va diluyendo más, porque la necesidad tiene cara de perro, perdón la expresión, pero es complejo decirle que no al dinero. Pero ahí la recomendación para los emprendedores es: tengan mucho cuidado, no se desesperen, y sigan buscando ese inversionista, no ideal, porque ideal realmente es una palabra bastante refinada, pero sí el que de pronto les pueda agregar mucho valor, más allá del dinero. Vale, no, de acuerdo, la verdad. Charlie. Cuenta. Para todos los emprendedores, yo creo que esto es una pregunta súper vital, porque digamos que todos los días nos estamos diciendo, no, es que no hay capital, si yo no tengo nada o tengo una empresa muy chiquitica, pues encontrar ese financiamiento es complicado. Cuando las startups, sobre todo muy en etapa temprana y que jamás han levantado capital, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes? ¿Cómo los encuentran?
¿cuál es la mejor manera para que estas startups o estos emprendedores se acerquen a ustedes? ¿Cómo romper ese hielo, Carlos? No, claro, pues, o sea, lo primero que todo es que hay que investigar, hay que aprender del ecosistema. Entonces, pues, como han mencionado muchos, pues la verdad hay que entrar a LinkedIn, a Internet, todo eso, averiguar lo posible del ecosistema. Y de resto, pues, hay muchas, como digamos, formas de ya entrar en contacto y comenzar a ser parte del ecosistema como tal. Entonces, pues, claramente hay eventos, hay webinars, hay aceleradoras, hay fondos que tienen páginas donde uno puede aplicar, uno puede entrar a Colcapital o a los eventos de la Cámara de Comercio. Digamos que en general hay muchas formas de poder como acercarse al ecosistema inicialmente, y después de eso, yo creo que sí hay una parte como un salto importante, como estabas mencionando tú, de pronto ya comenzar a tener contacto con los inversionistas directamente. Y esa parte de pronto sí es un poquito más enredada, no es tan fácil de pronto hay veces llegar a los inversionistas, y también depende del inversionista. Pues digamos, hay inversionistas que no les gusta que los contacten por LinkedIn, y en general esos contactos como en frío, por decirlo así, no son recomendados, porque pues claramente uno escribirle a alguien que le invierta sin conocerlo, sin saber de él, sin tener unos primeros contactos, es muy difícil. Entonces, emprender de por sí es un camino muy difícil, no hay que dificultarlo aún más. Entonces yo creo que en lo posible, si uno comienza a ir a esos eventos, comienza a conocer la gente, comienza a hablar con ellos y pues se comienza a contactar, claramente es la mejor forma. Y si uno tiene un conocido que está en el ecosistema, claramente es lo mejor. Como mencionó Luis Felipe, una referencia pues abre todas las puertas del mundo. Entonces, sea otro compañero emprendedor, sea un amigo que sea inversionista, todas esas personas le abren a uno puertas, y uno por referencias pues va entrando, va teniendo reuniones, hablando, y cuando tengan reuniones ya con inversionistas, pues les preguntan sin ningún problema. Si ven que ese inversionista, digamos, está afín al negocio, a la idea de uno, le pueden preguntar, oye, ¿por qué no, por favor, me hace introducción con tales inversionistas? He visto que en su portafolio usted coinvirtió en, digamos, por decir algo, en Finactiva con otra empresa. ¿Por qué no me hace ese puente a mí, por favor? Entonces, pues la verdad toca de muchas formas, pero pues ojalá buscar referencias. Sí, si me permitís complementar ahí, Carlos, yo creo que sobre todo muy en etapa temprana, cuando uno no tiene mapeado absolutamente nada, yo creo que ese primer contacto con el ecosistema, en ir a los eventos, es vital, ¿cierto? Así sea que uno, pues obviamente uno tiene que ir con las orejas así de grandes para escuchar todo lo que se comparte allí, pero tiene que ir a buscar ese espacio e ir empezando a relacionarse. Y mi recomendación para los emprendedores, evidentemente, como dice Carlos, pues tratar de ser un poquito estructurados en la manera de cómo te acercas a un inversionista, pero eso sí, tiene que botarle la pena, porque ese es el otro extremo. Hay emprendedores que evidentemente son muy buenos, o sea, técnicamente son muy buenos y tienen algo bueno, están resolviendo una problemática interesante, pero se les dificulta mucho romper ese hielo en el tema de relacionamiento. Entonces ahí les digo que boten absolutamente cualquier pena y contacten a estos inversionistas sin ningún misterio. Eso sí, vuelvo y digo, como dijo Carlos, traten de estructurarse bien para que el inversionista no les dé un no rotundo, porque ustedes saben que como condición natural del ser humano no nos gusta escuchar la palabra no. Entonces, mucho cuidado ahí. Sí, de acuerdo. Uno puede comenzar yendo hasta a Colombia Startup, que es un evento gratis, que todo el mundo puede entrar, y ahí va al Campus Party, Carlos. Campus Party, exactamente, o sea, todos estos eventos. Y pues lastimosamente en este no estamos en persona, entonces pues claramente digamos que es más difícil, pero uno va viendo las escarapelas y, como dices tú, pues poniendo oído. Y claro, uno oye inversionistas hablando y se va acercando, hola, ¿tú en qué inviertes? Y ahí va. Exacto. Ahí va socializando, Exactamente. Sí. Es como levantar en una fiesta. Eso, pues, toca acercarse a alguien. Bueno, yo creo que le toca a usted preguntarme más. Sí. Yo te iba a preguntar si hay algún error o te arrepientes de algo que hayas hecho en alguna ronda. Algo que quisieras cambiar de pronto. Pues más que en una ronda,
A ver, tuve una experiencia con mi primera startup que fue TurboBoy, y digamos que yo vengo del mundo corporativo. Yo estuve casi 11 años en el mundo corporativo. Yo fundé TurboBoy hace 7 años ya, y me acuerdo que en esa transición, cuando yo decido emprender con TurboBoy, precisamente por el relacionamiento o el buen relacionamiento que tenía el sector corporativo, salí a buscar capital, y salí a buscar capital simplemente con una idea. Y yo eso, la verdad, me parece complejo hoy entrar a levantar capital sin tener por lo menos un producto validado ya por el mercado. Yo creo que esa es una de las experiencias más grandes que tengo como emprendedor, porque es una presión extra que te metes, pero violenta como emprendedor, en el recoger capital, porque finalmente es capital de otras personas, y tenés una responsabilidad muy grande para responderle a estas personas en devolverle su dinero y devolvérselo con creces. Claramente es un tema de riesgo, eso lo sabemos, y ellos también deben saberlo. Los inversionistas deben saber que esto es un tema de riesgo y puede no funcionar. Pero yo creo que si levantas capital sin tener absolutamente nada, como decían por ahí, en solo un PowerPoint, porque así lo hice y fui capaz, pero la presión que me metí fue violenta, y no lo recomendaría. Yo trataría por todos los medios de hacer un pequeño bootstrapping ahí. Para todos el bootstrapping es con las botas puestas, con las uñas, arrancar así de a poquito, validar, o con un capital pequeñito, y de ahí ya cuando valides, ahí sí, venga, esto es lo que está funcionando, estas son las métricas, sé que funciona, sé que no tanto funciona, y voy y levanto capital. Pero no lo hice así, y me metí una presión que me costó mucho a nivel emocional, bueno, etcétera, etcétera. Es otra conversación. No, yo creo que muy válido y estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que hay algo que hay veces muchos emprendedores de pronto no miran, y es que uno puede hacer, así sea un piloto. Entonces, de pronto uno no está esperando que monte la super compañía y se la ofrezca a uno, pero de pronto sí un piloto, y puede hacer un piloto con un sector específico más pequeño, un par de pruebas, tener un poquito de historiales, porque toda esa información, así sea un piloto, ya es información real, son argumentos reales que uno puede mostrar y puede proyectar sobre ellos. Entonces, sí, no son solo supuestos. Sí, yo creo que lo de recoger rondas o levantar capital con un PowerPoint, eso no pasaba sino en Silicon Valley, y creo que tampoco pasa hoy ya. Sí, sí. Hace unos años. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, sí, como decís vos, un piloto, una experimentación, pero que haya real validación de mercado. Yo creo que eso te pone en otro nivel ya. No, de acuerdo. Sí, sí. Carlos, digamos que relacionándome con la gente acá y escuchando muchas veces a esos emprendedores que me buscan a preguntarme, sobre todo en el tema de inversión en etapa temprana, y bueno, cuando ya va creciendo la compañía empezamos a ver inversiones de otras características con otros participantes. Pero hay un mito acá en el ecosistema, creería yo, y es que se dice que las grandes rondas de inversión no se recogen en Colombia. ¿Qué tan cierto hay ahí? Pues yo diría que claramente es un mito. Lo que pasa es que es difícil. Y es difícil por muchas razones. Y pues primero que todo, para dar un ejemplo, es un mito, pues empresas como Omnibank recogieron fondos de Inglaterra y de otras partes. Claramente Rappi, pues con SoftBank, pues es un ejemplo, digamos, líder ahí, por decirlo así. Y se me ocurren muchas otras empresas que han recogido de grandes fondos de internacionales, pero es algo difícil, y de pronto hay un poquito de realidad en que en Colombia o en algunos países es un poquito más difícil, y es simplemente por diferentes razones. Una es legislación. La verdad, nuestra legislación en general no es muy amigable con los inversionistas. En Colombia, pues mover plata, invertir es muy difícil. Pagar impuestos es una locura. Yo creo que absolutamente ni nuestros contadores entienden nuestros impuestos. Entonces, pues claramente invertir en un país como Colombia es difícil. Entonces, digamos que por eso es que muchas empresas terminan son estructuras fuera del país y ese tipo de cosas que yo entiendo que de pronto en una etapa muy temprana o no, de pronto no para todo el mundo están al alcance al inicio.
pero digamos que hay formas de poder lograrlo. Entonces, pues digamos que sí se puede hacer. Claro, Otras cosas. ¿Y crees que esa brecha al día de hoy se ha puesto más pequeña? Totalmente. Yo creo que se ha puesto más pequeña, uno, porque ya otra gente lo ha logrado y le ha demostrado no solo a los colombianos, sino a los inversionistas extranjeros que somos interesantes, que sí se puede hacer. Entonces, claramente se ha vuelto más pequeña. Yo he visto realmente como varios fondos de afuera y varios inversionistas de afuera han tomado mucho más interés en Colombia y personalmente, y hasta por históricos y por estar leyendo, se nota que el emprendimiento, la actitud de emprender en Colombia es muy, muy fuerte y es una de las más fuertes en la región. Entonces, eso está atrayendo muchos inversionistas. Pues entonces, lo que toca ahí estar es uno como emprendedor se puede alistar, entonces ser un poquito más sofisticado, estar un poco más preparado. No es lo mismo de pronto pedirle a un inversionista, qué pena, extranjero que colombiano, no es la misma cultura. El extranjero pues probablemente lo va a pedir en inglés, entonces pues claramente toca estar preparado, tener los documentos y presentaciones en inglés. Entonces sí es un poco más de trabajo, pero claro que se puede. Y digamos que además de estar preparado y eso, pues también se puede saltar algunas barreras que uno tiene de alguna u otra forma. Entonces, digamos, la barrera de la legislación, pues que es una barrera grande en Colombia. Crear una empresa, por decir algo, en Estados Unidos, en Delaware, cuesta $500, $700 por internet, ni siquiera toca ir. Entonces, digamos, esa es una forma fácil de hacerlo. Hay veces dicen, no, es que el mercado colombiano es muy pequeño. Para algunas cosas puede ser muy pequeño, pero entonces uno le dice a alguien de Estados Unidos, pero es que el colombiano puede ir a Perú, puede ir a Chile, puede ir a México, mucho más fácil de lo que ellos pueden ir a esos países. Entonces, de pronto teniendo unos pilotos en diferentes países y cosas así, yo creo que sí se puede lograr y lo estamos logrando claramente. Buenísimo, Carlos. Y complementándote ahí, evidentemente conociendo la estructura de inversión, empezando por Los Ángeles, los VCs, y creo que se está sumando últimamente un actor muy, muy chévere, y son los corporativos. Los corporativos están diseñando estas estructuras precisamente para sentirse incluidos en este tema de las inversiones en startups de alto riesgo y al mismo tiempo de alto impacto, ¿cierto? Y es un actor absolutamente relevante porque son estructuras absolutamente grandísimas, con mucho capital, con mucho conocimiento, evidentemente con mucho nervio, y con mucha burocracia, pero están sacando ese hijito por ahí para poder participar del ecosistema, y yo creo que ese actor va a empezar a tomar un poco más de relevancia en los próximos años. Oh, totalmente de acuerdo. Además, ese actor, pues como mencionas tú, digamos, tener un grande de la industria, un postobón del lado de uno, pues claramente lo acelera a uno, pues, y le da unas ventajas competitivas que uno probablemente se demoraría 100 años en conseguir, básicamente. Y otra cosa es que estos actores corporativos también completan el ciclo, porque ellos también adquieren empresas, entonces le dan salida a empresas. Cuando hay salida a empresas, digamos como en tu caso, los emprendedores entonces de pronto se dedican a invertir y también crean nuevas empresas y así se dinamiza más el mercado. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. No, muchísimas gracias, Carlos, ahí por el espacio, mi viejo. No, para nada. Esperamos que les haya servido a todos los emprendedores que hay ahí, Gustavo. Oiga, señores, muy buena conversación, creo que varios puntos interesantísimos como para tener en cuenta. Claramente el que no tiene una estrategia, casi cualquier camino por ahí le sirve. Alejo lo marcaba muy bien y en los comentarios lo veía que nos estaban contando. El tema de documentarse y relacionarse con el ecosistema es clave, y yo sé que Clau estuvo tomando apuntes muy juiciosamente. Clau, ¿estás por ahí? Sí, como muy buena aprendiz y curiosa de este tema, estuve tomando notas y de verdad complementando lo que nos cuentas. Yo creo esa invitación a ver esto como un proceso de relacionamiento donde prima la confianza. Entonces, de pronto, esa generación de confianza que no se pierda en el proceso, que pues estemos preocupados tanto por generársela a los demás, a los inversionistas con los que nos vamos relacionando,
pero también como hacer casos de intuición cuando el inversionista no te da confianza o no lo ves alineado con la estrategia, como ir manejando ese proceso con esas orejas grandes, con no tener pena, con animarse a pedir referencias, con animarse a pesar de decir que te digan no, bueno, listo, pero entonces ¿cómo sigo? ¿Con quién me presentas? Como esa actitud de estar activo en el proceso de generación de confianza. Total. A mí me queda una pregunta y se la voy a lanzar a Luis Felipe. Lo vi por ahí cerca a mí. Dios mío, pero oye, hay un montón de emprendedores que creen que si abren una ronda van a perder como control de su compañía. Ustedes lo quiero ver desde el lado de inversión, a ver usted cómo ve eso y cómo se hace para quitar ese miedo. Y ahorita se la lanzo la misma pregunta a Pablo, a ver qué nos dice. Qué carazo, ok. Listo. No, yo creo que es muy importante como emprendedor tener claro el tipo de inversionista que quieres. ¿Estás en mute? Sí, no. No. ¿Me oyen? Aló, aló. No te escucho. Sí, te escuchamos. Sí, perfecto. Sí. Sí, Bueno, sí. perdón. No, que tener muy claro el tipo de inversionista que uno quiere, si es un inversionista activo y ese miedo permanente que tiene el emprendedor de perder su compañía, yo creo que hay diferentes mecanismos, estructuras para mantener el control en caso de que sea un miedo. Siempre digo que mientras la empresa es pequeña o mediana, pues no es un conglomerado empresarial y pues no hay mucho de qué preocuparse. Cuando alguien quiere tomar control o ponerse agresivo en cuanto a las decisiones, es cuando la compañía ya es de un tamaño importante y vale la pena tener que dedicarle un montón de horas y un inversionista pues que quiera meterse de lleno a trabajar con el emprendedor. Pero para responderla, los emprendedores pueden crear diferentes mecanismos, pueden crear tipos de acciones preferenciales, acciones ordinarias, y venderle al inversionista una acción preferencial que le permite tener mejor retorno, pero no tomar decisiones tanto en asamblea como en junta y demás. Lo otro que se puede hacer es poder crear una buena junta directiva donde tú mantienes control, digamos, sobre la junta directiva. Y lo otro es que si el inversionista quiere ser súper activo, pues creemos el mecanismo, creemos el vehículo para que venga, aporte, genere valor y yo pueda estar tranquilo. Y eso puede ser un comité y simplemente le creamos un mecanismo al inversionista para que participe en un comité financiero, en un comité de producto, en un comité de innovación, en el comité que quiera crear. Y también dejarlo muy claro con el inversionista, cuál es su expectativa. Y si es un inversionista que literalmente espera tener un puesto de trabajo al interior de la oficina, ok, ese pasó de inversionista a inversionista, coadministrador y empleado. Del carajo, si ese es el escenario, pues qué mejor escenario si acaba uno de conseguir un man de otro nivel que le va a ayudar a sacar adelante esto. Pero dejar esas expectativas la alineación de expectativas muy claras desde el principio. Yo quiero lanzarle la misma pregunta a Pablo, que me parece que no está en igualdad de condiciones de nosotros. Ya vi que está tomando cervezas, o sea, está hidratando la conversación y me parece que no es justo. ¿Cómo así? ¿Los organizadores no le mandaron cervecita a ustedes? No, a mí todavía no, debe estar por llegar. ¿No? Creo que di mi dirección mal. Sí. No, fue a todos. Sí, no, a nosotros no, pero... No ha llegado. Pero bueno. Pablo, ¿cómo se hace para perder ese miedo? No, vea, yo creo que eso depende, pues, primero de la etapa en la cual se encuentra el emprendimiento, y lo otro es que ahora lo decía Carlos mencionaba, hombre, el periodo de maduración de una compañía, el ciclo de vida de una compañía en Estados Unidos en promedio era de 75, 80 años, también el capital acelerado de la tecnología, eso se ha reducido casi a la mitad. Yo creo que eso depende muy de la expectativa que tenga cada emprendedor, ¿sí? Y en qué momento ir soltando. Yo creo que uno no le debe tener miedo. El tema es, pues, cuál es el precio o cuál es el valor o en qué momento de la compañía hacerlo. Al final, como emprendedor he peleado mucho por la dilución anticipada. O sea, estoy en contra de la dilución anticipada. Creo que las compañías deben tener
el nivel de levantamiento de capital y de entrega de derechos y de beneficios acá, solo en los momentos adecuados, por el precio adecuado, porque realmente emprender es muy duro, esto es muy difícil, esto es una maratón larguísima, difícil, una montaña rusa de emociones, y al final cada emprendedor tiene claro hasta cuándo va a estar en su compañía o en qué momento va a ir soltando el control o ciertas herramientas o elementos para que los inversionistas estén tranquilos. Lo otro que hay que tener en cuenta es, pues, cuál es el perfil del inversionista que... ¿Se nos congeló, Pablo? Hola, ¿me ven? Sí. ¿Escuchan? Sí. Que hay que tener los mecanismos para alinear de manera suficiente al emprendedor con el inversionista. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Entonces, ponerse en los zapatos del inversionista, cuál es según el aporte que está haciendo en capital y según el aporte que está haciendo en involucramiento, pues si vale la pena soltar el control o no. O sea, yo creo que al final, como todo en la vida, pues tiene un precio, y a qué precio está dispuesto el emprendedor a soltar el control. Bien, buenísimo. Clau, tenemos preguntas de los campuseros. Y muchos de antemano les agradecemos su participación, incluso a aquellos que les dieron salud ahí haciendo un brindis virtual, a quienes sí les llegó el envío de la bebida. Hay varias preguntas, creo que varias se pudieron haber resuelto durante el proceso, sabiendo que nos quedan apenas 5 minutos. De pronto, preguntarle a Carlos, que ha estado con esta visión 360 de emprendedor, empresario, inversionista, ¿cómo podrías resumir de repente ese proceso típico para que los que nos escucharon diferentes recomendaciones puedan hacer como ese match entre esas, como ese proceso y esas recomendaciones que fuimos dando, porque varias de las preguntas van como hacia los hitos, cómo es el proceso, qué se debe tener en cuenta para saber si está en un buen momento? Ok, pues yo creo que ahí yo siempre recomiendo pues que lo primero que hay que hacer es educarse e investigar. Entonces, ya sea que uno es el inversionista o uno es el emprendedor, hay que conocer a la contraparte, hay que investigar cómo trabaja esta, qué le gusta a esta, qué es el estándar, digamos, en la industria. Y muchas de estas cosas pues no son difíciles, están disponibles en internet o hasta por amigos y conocidos. O sea, también si uno está de pronto levantando una ronda de inversión, pues de pronto vale la pena escribirle a Alejo o a Pablo y decirle, oigan, estoy levantando una ronda, quisiera de pronto, si me da un tiempo, darle mi pitch y que usted me recomiende, y es simplemente para poder aprender de esta gente que ya lo hizo. Y lo mismo pues lo pueden hacer también con inversionistas, pues ahí sí, ojalá si tienen algún inversionista cercano que los pueda ayudar a prepararse. Y yo creo que todo se resume en la verdad en educarse lo mejor posible, prepararse, estar listo y lanzarse. Oiga, y ahí complementando el doble propósito de Pablo, no solo que lo busque para hacerle preguntas acerca de inversión, el hombre tiene en Finactiva un mecanismo, una herramienta muy bonita para acceder a capital. Tenemos... Ahí le tiro la cuña, Pablo. Ahí lo tiró al frente. Te voy a mandar preguntando, el six-pack de... Sí. Por favor, se lo espero. Creo que Bueno, el tema estuvo caliente, muchos comentarios, muchos preguntas, pero claro, creo que el tiempo termina. Sí, pues nada, muchas gracias de verdad a todos por compartirnos este conocimiento. Se los digo de corazón que el valor de estas conversaciones difícilmente, o la sinceridad y la frescura de todas estas recomendaciones difícilmente las hemos visto en otros espacios. Entonces, agradecerles su tiempo, su sinceridad, y pues nada, a todos los empresarios que nos acompañaron también, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, chicos. Vale, muchas gracias a todos, un placer. Gracias, Oscar. Gracias, hablamos. Muchas gracias. Saludos a todos, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo en Board Live. Gracias por este ring de inversión. Y bueno, Clau, Gustavo, Luis, Alejandro, muy bien. Carlos, gracias de verdad.